En medio de la calurosa y asfixiante tarde mexicana, el sol abrasador tiraniza la carretera solitaria que serpentea por el árido paisaje. Un vehículo, reducido a un esqueleto de metal flameante, arde con una furia descontrolada. A unos metros de las llamas, Juan Pérez observa la escena con una mezcla de asombro y agradecimiento que brilla más que el propio fuego. El rústico camino parece un escenario surrealista, en el que el calor del fuego se mezcla con el vapor del asfalto, pero es la figura de Juan la que destaca como una sombra entre luces, un hombre milagrosamente ileso. Juan, aún recuperándose del impacto, recuerda cada detalle del momento en que el mundo se convirtió en un remolino de pánico. Su auto, una reliquia de hierro que ha visto mejores días, emitió un ruido metálico antes de que las llamas lo envolvieran sin piedad. Atrapado en el interior, una corriente de terror helado recorrió su cuerpo. Sin embargo, justo cuando la desesperación comenzaba a tomar las riendas de su razón, algo extraordinario sucedió. Ese instante que cambió todo para Juan está grabado en su memoria con una claridad casi sobrenatural. En medio del caos, cuando el humo del motor llenó el ambiente, Juan vio algo que desafía toda lógica terrenal. Una figura luminosa, etérea y serena, apareció entre el caos humeante. Para Juan no había dudas. Era la Virgen María. Una calma inexplicable lo invadió, una serenidad que acalló el rugido ensordecedor del incendio. La figura no habló, pero su presencia comunicó todo lo necesario. Él sintió un manto de protección envolviéndolo, como si una fuerza invisible le permitiera atravesar las barreras de las llamas sin daño alguno. En el siguiente parpadeo, Juan estaba fuera del carro, sano y salvo. El aire fresco y el sonido del fuego menguando en el fondo fueron su primer indicio de la improbable realidad en la que estaba inmerso. Estaba vivo, intacto y abrumado porque sus sentidos aún registraban. A su alrededor, el paisaje parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo hubiera reconocido la magnitud del suceso. En este preciso momento, Juan comprende que lo que experimentó no es solo un golpe de suerte, sino una intervención divina y quizás una llamada a algo mayor. Se promete a sí mismo que esta historia no se quedará en silencio. Alguien, en algún lugar, necesita saber que los milagros son más que mitos lejanos, son una realidad que puede cambiar vidas. La escena de un destino desviado por manos invisibles invita a sentirse parte de algo más amplio que uno mismo. Si estás aquí, en busca de respuestas, y crees que un milagro puede ser la clave para un giro vital, te cuento más. Las historias como la de Juan no son solo relatos. Te invito a suscribirte y seguir acompañándonos en estos viajes, porque cada historia que contemos podría ser la chispa de la esperanza que estabas esperando. Mientras las primeras sirenas resuenan en la distancia, Juan sigue interrogando a su interior, replanteándose las prioridades que hasta ahora daban forma a su mundo personal. Hay una luz persistente que se ha encendido dentro de él, impulsándolo hacia adelante. A su alrededor, el aire vibrante del desierto parece estar cargado de un propósito renovado. Este es solo el comienzo de un capítulo nuevo y emocionante en su vida. Así, entre el sonido del viento silbando y el crepitar de las llamas extinguiéndose, comienza nuestra historia. Únete al viaje de un hombre común hacia lo extraordinario, mientras explora el misterio del milagro que lo protegió y la fuerza interior que empieza a descubrir. En un rincón pintoresco de México, un pequeño pueblo lleno de tradiciones se convierte en el escenario de la vida diaria de Juan Pérez. A simple vista, Juan es un mecánico de 35 años, cuyo aspecto podría confundirse fácilmente con el de cualquier hombre promedio que trabaja sin descanso para sostener a su familia. Sin embargo, hay algo en él, una luz que brilla a través de sus ojos y que en su comunidad muchos conocen, su fe inquebrantable en la Virgen María. Este sentimiento de devoción le fue inculcado desde temprana edad por su abuela, una mujer de profundas creencias religiosas que marcó la vida de Juan en formas que él aún descubría.
Cada día, Juan se despertaba antes de que los primeros rayos del sol rompieran el cielo. En la penumbra de su modesta casa, comenzaba su jornada con un ritual que había heredado de su familia, una breve oración frente a una pequeña estatua de la Virgen que reclinaba sobre una mesita en la sala. Este acto no solo le brindaba paz, sino que, además, le recordaba sus raíces, sus valores y principalmente el amor incondicional de su abuela, quien había partido hace algunos años, dejando un vacío que Juan intentaba llenar con recuerdos y oraciones. El día a día de Juan transcurría en el taller local del pueblo, donde su habilidad para reparar motores competía únicamente con su amabilidad y disposición para ayudar a los demás. A pesar de sus esfuerzos, las dificultades económicas estaban siempre al acecho, obligando a Juan a ser más ingenioso. Solía decir con una sonrisa resignada que la vida en el campo era apacible, pero que no era generosa con dinero. Sin embargo, encontraría maneras de seguir adelante, impulsado por la obligación de mantener a su madre y a su pequeña hermana, quienes dependían enteramente de él. En las calles empedradas del pueblo, él era una figura conocida. Los vecinos lo saludaban con aprecio, admirando su ética de trabajo y su espíritu solidario. Sin embargo, había algo más en Juan, una inquietud interna que a veces lo llevaba a quedarse en silencio mientras contemplaba el horizonte. Quizás era esa misma inquietud la que, sin saberlo, lo preparaba para el día en que su vida cambiaría de una manera que jamás habría imaginado. Parte de esta vida estaba también marcada por su participación activa en la iglesia local. Allí, Juan encontraba un sentido de comunidad que le ofrecía tanto alivio espiritual como el simple placer de conversar con otros sobre cosas que iban más allá de las reparaciones automotrices. El sacerdote, un hombre sabio y de buen corazón, conocía a Juan desde niño y veía en él a alguien con una fuerza interior notable. Nuestro querido Juan, le decía algunas veces con un tono paternal, tiene el espíritu de un guerrero, aunque aún no lo sabe. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, Juan mantenía los pies firmemente en la tierra. No se consideraba especial, ni buscaba atenciones más allá de su círculo cercano. Su visión de la vida era simple: trabajar arduamente, cuidar de los suyos y mantener viva la llama de la fe que su abuela le había dejado como legado. Era esa misma fe la que lo mantenía fuerte ante cualquier adversidad. Pero como suele pasar en la vida, a veces es en los momentos más inesperados cuando la rutina se rompe y el mundo nos invita a una prueba. Para Juan, esa invitación llegó envuelta en llamas y humo, un día común que habría de transformarse en uno inolvidable. Aunque no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a una experiencia que lo haría replantearse lo que creía conocer sobre la vida, la protección divina y el misterio de los milagros. La figura cálida de la Virgen, a quien siempre había dirigido sus plegarias, iba a tener un papel aún más significativo de lo que jamás habría podido prever. Con una vida marcada por la devoción y el esfuerzo, Juan Pérez no era solo un mecánico, era el pilar de una pequeña familia y el depositario de una fe que incluso en los momentos más oscuros nunca había flaqueado. Poco imaginaba que estaba a punto de ser testigo de una intervención fuera de lo común. Aquella mañana, el sol aún se asomaba tímidamente por el horizonte cuando Juan Pérez salió de su modesta casa en el pequeño pueblo mexicano que había sido su hogar desde siempre. El amanecer pintaba el cielo con un tenue naranja, mientras la brisa fresca le daba la bienvenida al nuevo día. Juan, vestido con su overol azul de trabajo, montó en su viejo sedán y emprendió el camino hacia el taller donde trabajaba. Atrás quedaban su esposa y sus dos pequeños hijos aún dormidos, una razón más para esforzarse cada día en busca de un mejor futuro para su familia. La carretera estaba algo desierta, solo el sonido del motor interrumpía la quietud matutina. De repente, mientras conducía por aquel serpenteante camino rodeado de verde, un inesperado tropezón del vehículo llamó su atención. Al principio, pensó que podría ser un bache, algo común en aquellas vías descuidadas. Sin embargo,
El ruido se intensificó y empezó a sentir un calor que se filtraba de forma preocupante desde el capó. Sin tiempo que perder, Juan detuvo el automóvil a un lado del camino, muy lejos de la protección de los edificios o del abrigo de los árboles. Salió del coche y abrió el capó solo para encontrarse con una imagen aterradora. El motor comenzaba a arder. Su corazón se aceleró como nunca antes y una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. A través de los nervios que lo invadían, Juan actuó rápidamente. Buscó el extintor bajo el asiento del pasajero, aunque sabía que el tamaño del incendio probablemente ya lo tornaba inútil. La esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba, y el miedo comenzaba a asentarse. Las llamas tintineaban con danzas voraces, subiendo con rapidez desde la fuente misma del problema. El plan inicial de Juan de controlar el incendio quedó atrás. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando alguna ayuda, alguna forma de detener lo inevitable, pero estaba solo en ese frío asfalto roto bajo el cielo despejado. Decidió apartarse, regresar al interior del coche y recuperar algunas pertenencias importantes antes de que todo fuera consumido por el fuego. Pero en ese preciso instante, el auto se transformó en una trampa mortal. Las puertas se trabaron y el humo comenzó a entrar, amenazando con asfixiarlo con su oscura y densa cortina tóxica. En medio de la confusión, Juan empezó a golpear las ventanas con fuerza, buscando romper esa cárcel de metal en la que la suerte lo había atrapado. Las llamas reflejaban en sus ojos el terror y la desesperación que se agolpaban en su mente. Sentía el calor en su piel, un testimonio ineludible de que el tiempo se agotaba. Gritó pidiendo ayuda, pero el eco de su voz resonó solitario en aquellos parajes desolados. Cada golpe en la ventanilla resonaba con un eco hueco de desesperación que solo el viento desértico parecía escuchar. Era como si el mundo hubiera dejado de girar, enfocado únicamente en aquella carreta que, paso a paso, se clavaba más en el abismo de la catástrofe. En medio de todo, mientras el calor y el humo lo envolvían, Juan se permitió una breve pausa para cerrar los ojos. Fue en ese instante, en esa fracción de segundo que el universo se desdobló ante él, que sintió un repentino cambio, una calma surreal que lo inundaba desde dentro. Como un susurro casi inaudible, una presencia lo envolvió suavemente, devolviéndole el aliento que había sentido escaparse. Era un instante eterno entre las llamas, un segundo de silencio donde lo imposible comenzaba a moldearse, preparando el terreno para lo inimaginable. Sin saber cómo, este sería el desencadenante de un giro que definiría su vida de maneras que nunca pudo haber previsto. Mientras tanto, afuera, el paisaje permanecía imperturbable, como si el milagro estuviera ya predestinado en las estrellas que esperaban, ocultas aún en la claridad del día. El aire era denso y sofocante dentro del auto en llamas. Juan Pérez, con el corazón latiendo como un tambor, sentía como cada segundo podría ser el último. Las llamas se retorcían y crepitaban ferozmente a su alrededor, un monstruo incontrolable dispuesto a consumirlo. Trató de abrir la puerta, pero estaba atascada. El miedo lo paralizaba, cada intento desesperado parecía fútil, y su mente empezó a llenarse de pensamientos sobre su familia, su hogar, sus sueños aún sin realizar. En ese momento crítico, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, ocurrió algo que él nunca olvidaría. Entre el humo y el calor abrasador, una luz suave, cálida, emanó repentinamente en el interior del coche. Juan parpadeó, dudando al principio de sus propios ojos. Ante él, una figura luminosa, serena y divina se materializó. Con la mente y el cuerpo al borde de la desesperación, Juan lentamente comprendió que estaba contemplando una aparición extraordinaria, aquella que desde niño había aprendido a venerar en las historias de su abuela. En medio del caos y las llamas, emergió una calma inaudita. La figura que Juan reconoció como la Virgen María lo miraba con una ternura infinita. Su presencia era un bálsamo que pacificaba el corazón atribulado de Juan. A su alrededor,
El infierno ardía, pero en su interior, un océano de paz comenzaba a calmar la tormenta. Sin palabras, sin gestos dramáticos, la Virgen irradiaba una sensación de seguridad, como si susurrara silenciosamente que todo estaría bien. Juan, con un nuevo vigor en su ser, sintió cómo sus manos, antes aterrorizadas e impotentes, encontraron fuerza. La figura luminosa parecía extender un camino invisible, guiándolo hacia la salida. Como por arte de magia, o más bien por un acto de fe, la puerta que antes estaba cerrada cedió. Con una combinación de asombro y gratitud, Juan se vio impulsado hacia la libertad, sintiendo una corriente de aire fresco que apagaba las llamas que habían estado tan cerca de sofocarlo. Mientras caía de rodillas en el asfalto, a salvo al fin del mortal abrazo del fuego, lo único que pudo hacer fue mirar al cielo, donde el sol del amanecer dispersaba las tinieblas de la noche. A sus espaldas, el vehículo se consumía en un rugido de llamas, pero Juan solo tenía ojos para aquel cielo despejado que recibía su silenciosa plegaria de agradecimiento. Alzó las manos, tocando el rosario que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela, y repitió sus palabras de fe una y otra vez. La experiencia lo había dejado atónito, lleno de un sincero agradecimiento y con un corazón palpitante de fervor. Se puso de pie lentamente, sabiendo sin lugar a dudas que había vivido un milagro. La figura resplandeciente con la que se cruzó en su peor momento era, para Juan, un signo tangible de la presencia divina en su vida, una prueba de que, incluso en las situaciones más desesperadas, había un poder superior dispuesto a tender su manto de protección. El milagroso escape, alimentado por su devoción y la inesperada aparición de la Virgen María, no solo salvó su vida, sino que marcó su alma de forma indeleble. Mientras se alejaba del lugar del accidente, todavía aturdido y procesando lo que acababa de experimentar, una certeza inquebrantable se asentó en su interior. Había sido tocado por lo divino, y esa experiencia iba a transformar su vida para siempre. El impacto de ese momento trascendió el tiempo y el espacio, dejándolo con una nueva perspectiva sobre el significado de la fe y la gratitud. Con cada paso, Juan sabía que, aunque la jornada siguiente estaría llena de desafíos, no enfrentaría nada solo. Tenía una fe renovada que iluminaría su camino y le mostraría que incluso en la adversidad hay luz. El viento soplaba suavemente sobre la carretera mexicana, mientras las llamas se extinguían finalmente en el auto reducido a cenizas. Juan Pérez se encontraba a un lado del camino, aún temblando, mientras intentaba entender lo que acababa de ocurrirle. Su mente estaba inundada de emociones contradictorias. Por un lado, la incredulidad ante el milagro que había vivido. Por el otro, una profunda gratitud que brotaba desde lo más profundo de su ser. De rodillas, Juan cerró los ojos y elevó una oración. Las palabras surgieron casi sin pensar, cargadas de un peso emocional que le erizaba la piel. «Gracias, Virgen María, por protegerme», susurraba mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Fueron momentos de introspección pura. Cada latido de su corazón reafirmaba dentro de él la presencia de lo divino. Mientras seguía inmerso en sus pensamientos, comenzó a escuchar voces que se acercaban. Un grupo de personas detuvo su coche al ver el humo denso que aún flotaba en el aire. Corrieron hacia Juan, preguntando si estaba bien, si necesitaba ayuda. Las expresiones en sus rostros oscilaban entre el asombro y la duda. Algunos asumieron que la confusión afectaba sus sentidos. Otros, simplemente curiosos, le miraban esperando que compartiera su versión de los hechos. Entre ellos destacó María, una joven periodista local. Sus ojos brillaban con un fuego cálido, movida por la mezcla de compasión y profesionalismo innato que la caracterizaba. Al acercarse, María no perdió tiempo en sacar su libreta para anotar lo que pensaba sería un titular sorprendente. «¿Cómo lograste salir del auto, señor?», preguntó con suavidad, manteniendo un contacto visual que le transmitía seguridad a Juan. Él tomó un respiro profundo.
No estaba solo, respondió, haciendo que un murmullo resonara entre los presentes. La Virgen estuvo conmigo. A pesar del escepticismo palpable, no pudo evitar notar cómo algunas personas se cruzaban miradas, debatiendo interiormente si lo que él contaba podía tener alguna verdad. María, más intrigada que nunca, insistió suavemente. ¿Podría contarme más? Quiero asegurarme de que su historia quede bien relatada. Juan asintió despacio, todavía tratando de ordenar sus pensamientos para explicar lo inexplicable. Narró cada momento crucial, desde el instante en que vio la figura luminosa hasta el modo en que las llamas parecían abrirse ante él, permitiéndole escapar sin daño alguno. La periodista, tomando notas con rapidez, notó cómo otros observadores empezaban a susurrar entre sí. Algunos claramente se mostraban escépticos, levantando cejas o mirando de reojo a la escena de destrucción. Sin embargo, para María, la sinceridad en la voz de Juan era innegable y valía la pena seguir explorando. Al concluir, Juan notó cómo el grupo de personas comenzaba a dispersarse, cada uno llevándose consigo opiniones e historias que seguramente narrarían en sus círculos. Sin embargo, lo que más resonaba en su mente eran las palabras de gratitud que acababa de dirigir hacia el cielo. Aún con los ecos de duda alrededor, sintió una paz inusual instalándose en su interior, como si cada parte de su ser le asegurara que en los momentos más oscuros no había estado solo. María guardó la libreta finalmente y se acercó aún más a Juan. «Gracias por compartirlo conmigo. Me encantaría darle seguimiento», dijo gentilmente. «Es importante que otros conozcan tu verdad, Juan». Mientras las sombras de la noche comenzaban a caer, ambos intercambiaron una mirada de comprensión. Juan, agradecido por la oportunidad de ser escuchado, apenas pudo esbozar una sonrisa. El incidente del auto en llamas se transformaba rápidamente en algo más grande de lo que él jamás podría haber imaginado. Y así, en medio de la carretera desierta, Juan Pérez se dio cuenta de que había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno donde la fe y el coraje jugarían papeles fundamentales, en una historia que superaba la mera supervivencia para convertirse en un faro de esperanza para quienes buscaban significado en lo inexplicable. Juan se encontraba en el epicentro de una tormenta emocional inesperada. Desde que su experiencia se hizo conocida, su vida se había transformado en una serie de interrogantes constantes y opiniones divididas. Lo que debía ser un alivio, aquella milagrosa salida del auto en llamas, se había convertido en una carga pesada. En casa se enfrentaba a una atmósfera de tensión. Su esposa, Marta, una mujer práctica que siempre había valorado los hechos y la razón, comenzó a manifestar dudas. «Juan, no entiendo cómo sucedió todo. ¿Estás seguro de lo que viste?», preguntaba con cautela. Juan la miraba, buscando en sus ojos el apoyo que siempre había sentido, pero ahora veía un brillo de incredulidad que le partía el alma. «Marta, te juro que fue real. Lo vi. Ella estaba allí. Me salvó», repetía con voz firme pero cargada de una desesperación sutil por convencerla. Sus dos hijos, demasiado jóvenes para comprender las complejidades de un milagro, observaban el dilema de sus padres con una mezcla de curiosidad y preocupación. Fuera del ámbito familiar, la situación no era más sencilla. Las burlas sutiles en el trabajo lo seguían como una sombra. Sus compañeros, tradicionalmente rudos y directos, ahora preferían los susurros a sus espaldas. Carlos, uno de sus colegas con quien compartía herramientas y charlas, se encontraba dividido. «No dudo de ti, amigo, pero debes admitir que suena increíble. Quizá fue el pánico del momento», le decía en un intento por comprender. Para complicar más las cosas, los problemas financieros comenzaron a intensificarse. Con el vehículo destruido, Juan ahora dependía del transporte público, lo que le costaba tiempo y dinero extra. Su jefe, don Luis, un hombre pragmático con pocos márgenes para la mística, cuestionó su eficacia y puntualidad, insinuándole que la fe no paga las cuentas. Esta afirmación resonaba en Juan, quien sentía cómo sus pilares se tambaleaban.
En una conversación con su amigo Carlos, mientras esperaban juntos en una parada desgastada por el tiempo, Juan dejó escapar un suspiro cargado de pesadumbre. Carlos, a veces siento que todo esto fue un sueño, pero entonces recuerdo lo clara que fue su presencia. Es como si quisiera probarme de alguna manera, confesó, buscando en la fraternidad un bastón donde apoyarse. Carlos, consciente de su impotencia para resolver todos los problemas de Juan, intentó ofrecer lo que sabía mejor, su lealtad. Mira, Juan, he escuchado lo que dicen, pero sé que eres un buen hombre. No estás solo en esto. Encontraremos la manera de salir adelante, aseguró dándole una palmada en la espalda. Estas palabras, aunque breves, brindaron a Juan un respiro, un pequeño rayo de esperanza que templaba su desasosiego. El pueblo no tardó en enfilarse en bandos, aquellos que consideraban la historia de Juan como una lección de fe y los que, sin titubear, la tachaban de fantasía. La tienda central, punto de reunión habitual, se convirtió en el escenario de acaloradas discusiones. Es un milagro, sin duda. Cosas como esas mantienen nuestra fe viva, murmuraban los ancianos, mientras los jóvenes replicaban, no sabemos qué pasó realmente. Uno nunca puede estar seguro. Así, el escepticismo se alzó incluso sobre quienes él consideraba sus seguros aliados. Juan, atravesando estos ríos de duda, encontraba en las noches más tranquilidad, orando en silencio antes de acostarse. Pasaba largas horas reflexionando sobre cómo, en medio de las flamantes lenguas del incendio, había sentido una serenidad abrumadora. Independientemente de la confusión externa, en lo más profundo, una voz interna le susurraba que aquello que había experimentado no era ningún truco de sus sentidos, sino un llamado a algo mayor. Mientras los días avanzaban, Juan comprendía que su reto no era solo convencer a los demás, sino mantener viva la certeza que había germinado en él, aquella llama de fe que, paradójicamente, surgió del fuego. El tiempo le enseñaría si este era el comienzo de una nueva etapa o el cierre equivocado de una historia que nunca debería haber llegado tan lejos. Pero hasta entonces, seguiría lidiando con la marea de adversidades que parecían no tener fin. En medio de la confusión y las miradas escépticas de quienes dudaban de su relato, Juan encontró un inesperado pilar de apoyo en su mejor amigo, Carlos. La amistad entre ambos se había forjado con el tiempo, atravesando juntos las diversas etapas de la vida. Desde los días de la escuela, corrían por las mismas calles polvorientas del pueblo, compartiendo sueños y desventuras en un rincón de México que parecía apenas cambiar con el tiempo. Carlos, un hombre de complexión robusta y corazón generoso, no tuvo dudas al escuchar la historia de Juan. «Hermano, si tú lo viviste, yo lo creo», le decía con convicción. La conexión entre ambos no requería explicaciones ni justificaciones. Bastaba una mirada, un gesto, para saber que se entendían. Consciente de los problemas económicos que acuciaban a Juan, Carlos se ofreció a ayudarlo con la reparación del automóvil que había quedado reducido a un amasijo de metal. «Nosotros dos hemos arreglado cosas peores», decía, tratando de infundir ánimos en su amigo. En las horas que siguieron, el pequeño taller mecánico se llenó del ruido de las herramientas y el aroma característico de grasa y aceite. Bajo la tenue luz del atardecer que entraba por las ventanas, los dos amigos reían y recordaban historias pasadas, mientras desmantelaban y examinaban cada parte del auto. Carlos no solo ofrecía ayuda física. Su presencia era un bálsamo, una afirmación silenciosa de que Juan no estaba solo, incluso cuando el mundo podía parecer sordo a sus experiencias. Paralelamente, el interés por la historia de Juan comenzó a filtrarse más allá de su círculo inmediato. María, la periodista local, conocida por su curiosidad insaciable y perspicacia para los detalles ocultos, se acercó a Juan. Había estado presente el día del accidente, cercana entre la multitud expectante que observaba la escena con cierta reverencia silenciosa. «He oído tu historia, Juan», comenzó María en su primera conversación profunda, los ojos brillando con una mezcla de profesionalismo y auténtica intriga. «Me gustaría documentar lo que viviste, no solo el incendio,
sino todo lo que ha venido después. Hay algo en tu relato que me hace pensar en esas historias que muchos llaman fábulas, pero que cambian vidas. Juan se sorprendió por el interés de María. Hasta entonces, su experiencia había sido un tema privado, incluso doloroso para él. La atención no deseada de varios escépticos le había enseñado a ser cauto con quien compartía su verdad. Sin embargo, María irradiaba un genuino deseo de comprender, más allá del titular fácil o el sensacionalismo que a menudo acompaña a situaciones extraordinarias. Con el tiempo, sus charlas se transformaron en profundas conversaciones sobre fe, misterio y el inexplicable evento que había transformado su realidad. A medida que Carlos trabajaba en el auto, asegurándose de que cada pieza volviera a su lugar, Juan reflexionaba sobre lo ocurrido. El apoyo silencioso de Carlos y el interés respetuoso de María comenzaron a cambiar su perspectiva. Lo que inicialmente era un peso lleno de dudas y conmoción, lentamente se convertía en un relato que valía la pena contarse, independientemente de la reacción de otros. Para Juan, la oportunidad de hablar sobre su experiencia con alguien que realmente escuchaba era una forma de reafirmarse en una verdad que, aunque invisiblemente colgada entre fe y milagro, era profundamente suya. Con el auto progresivamente restaurado y su amistad con Carlos más fortalecida que nunca, el camino ante Juan parecía menos incierto. Aún así, la humanidad de Carlos y el interés de María traían consigo promesas de nuevas perspectivas. La adversidad todavía latía en su vida diaria, pero ahora también había un rayo de luz en forma de compañía, de historias compartidas y de un futuro que, aunque incierto, al menos ofrecía la posibilidad de ser comprendido, simplemente por aquellos que eligieron no solo escuchar, sino también creer. La historia de Juan continuaba resonando en quienes elegían buscar más allá de lo evidente, inspirando a aquellos cuyos caminos cruzaban con el suyo, reconfigurando el tejido invisible de lo cotidiano. Juan se despertó una mañana con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. A pesar del apoyo de Carlos y el interés de María por documentar su historia, la duda seguía erosionando su tranquilidad. El accidente había dejado un vacío existencial que lo empujaba a buscar respuestas más allá de lo tangible. Decidido, visitó la iglesia local para conversar con el padre Andrés, un sacerdote conocido por su sabiduría y calma consoladora. Al llegar a la iglesia, el sonido eco de las campanas resonaba en el aire, llamando a los fieles a la misa matinal. Juan respiró profundamente, intentando absorber un poco de esa paz que el lugar parecía prometer. El interior de la iglesia, con su luz suave filtrándose a través de los vitrales, era una celebración de colores y esperanzas reflejadas. Se acercó al confesionario donde el padre Andrés solía estar y esperó pacientemente. «Juan, qué alegría verte», dijo el padre Andrés cuando salió para encontrarse con él. Con una sonrisa cálida, el anciano sacerdote lo condujo a una pequeña sala detrás del altar, donde podían hablar con tranquilidad. Juan comenzó a relatar su experiencia con un nudo en la garganta, recordando cada detalle del incendio y la visión que había tenido. El padre Andrés escuchó atentamente, sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente para mostrar su comprensión. «Es una historia notable, Juan», dijo finalmente. «Lo que has vivido es profundo y sin duda ha conmovido tu alma. La fe a veces nos lleva por caminos que no entendemos completamente hasta que hemos recorrido una distancia». La conversación se adentró en cuestiones de fe y milagros, explorando la naturaleza de las experiencias que desafían la lógica. «¿Cómo sabes si lo que vi fue real o si lo imaginé por el miedo?», preguntó Juan, su voz llenándose de emoción. «Mi hijo, la fe no siempre requiere pruebas. A veces es un puente sobre lo que no podemos comprender». Mientras hablaban, Juan comenzó a ver paralelismos entre su experiencia y relatos bíblicos que el sacerdote compartía. Recordó las enseñanzas de su abuela, quien solía contarle historias de santos y apariciones con una devoción que siempre había parecido irrompible. Las antiguas lecturas que una vez había considerado cuentos para niños, ahora cobraban un significado nuevo y profundo.
A medida que los días pasaban, Juan se sumergía en una peregrinación personal, visitando iglesias cercanas, buscando respuestas en las palabras de sacerdotes y en los rostros serenos de las figuras representadas en los vitrales. Tomó la decisión de asistir a servicios religiosos regularmente, encontrando consuelo en la familiaridad de las plegarias y himnos. Su relación con la Virgen María adquirió una forma más íntima, arraigando su confianza no solo como protector, sino como guía espiritual. Al compartir su experiencia con otros en la comunidad de la iglesia, descubrió historias de milagros personales y momentos de transformación que apenas se mencionaban en público. Cada relato era una manifestación única de fe que le recordaba que no estaba solo en su búsqueda de significado y comprensión. Encontró en estos encuentros una especie de hogar en la comunidad, un lugar donde sus dudas y certezas podían coexistir sin juicio. Enfrentar sus propias dudas comenzó a fortalecer su fe de maneras inesperadas. Donde una vez había incertidumbre y miedo, una sensación gradualmente creciente de propósito y serenidad empezaba a llenar el espacio. Conseguía no tanto con las respuestas detalladas que había esperado, sino con una aceptación que le permitía avanzar sin conocer todos los caminos por venir. Al llegar al final de esta etapa de exploración, Juan sintió una renovación interna, un deseo de compartir lo que había aprendido no solo sobre el milagro en sí, sino sobre la capacidad de la fe para transformarnos en los momentos más oscuros. Encontró una profunda conexión no solo con su religión, sino con el mundo que lo rodeaba, listo para enfrentarse a lo desconocido con un corazón más abierto y dispuesto. La comunidad entera se arremolina en una miríada de emociones encontradas desde que la historia de Juan comienza a cobrar vida propia. En la parroquia local no cesan las murmuraciones. Unos afirman haber atestiguado un verdadero milagro, un prodigio de fe manifestado por la Virgen María misma. Otros, sin embargo, no dudan en mostrar su escepticismo, buscando explicaciones más terrenales a un evento tan extraordinario. A medida que los días pasan, la historia se extiende como pólvora encendida por las redes sociales, generando un torbellino de reacciones en el sorpresivo epicentro que ahora es el pequeño pueblo de Juan. Las misas del domingo están más concurridas que nunca, con feligreses ansiosos por escuchar algo más sobre el hombre del milagro. El padre Miguel aprovecha el alboroto para hablar sobre la fragilidad y la fortaleza de la fe, recordando a todos que Dios obra de maneras misteriosas, sea a través de la intervención divina o por caminos más discretos y silenciosos. Mientras tanto, las actitudes hacia Juan comienzan a cambiar de manera palpable. Al principio algunos evitaban mirarlo directamente a los ojos, tal vez temiendo que su experiencia trajera más preguntas que respuestas. No obstante, con el paso del tiempo y a medida que su relato gana notoriedad, el escepticismo se complementa con una creciente curiosidad e incluso un inusitado respeto. Las vecinas que antes discutían sobre las trivialidades del día a día, ahora se arremolinan a su alrededor, deseosas de escuchar su versión directa de la historia. Los niños, fascinados, lo miran con ojos brillantes como si fuera un héroe surgido de sus cuentos preferidos. Sin embargo, el impacto de su historia va más allá de las interacciones diarias. Las pequeñas tiendas y negocios comienzan a ver más visitantes, todos atraídos por el relato de un milagro en un lugar tan insospechado. Don Pedro, el dueño del café al final de la calle principal, comenta a menudo entre sus clientes que ningún cartel de promoción podría haber traído tantos visitantes como la historia de Juan. Las discrepancias sobre la veracidad del evento traen discusiones acaloradas a las mesas, mientras las tazas de café se llenan y vacían a lo largo del día. Desafortunadamente, este nuevo enfoque también trae consigo una cierta presión. Para Juan, acostumbrado a la rutina monótona y tranquila de su vida anterior, la constante atención se convierte en un peso inesperado. Aunque agradecido por la preocupación genuina de muchos, las miradas de duda y las preguntas interminables pueden ser agotadoras.
A menudo busca refugio en la iglesia, donde encuentra momentos de soledad meditativa y encuentro personal con su fe, ahora más sólida pero también más cuestionada que nunca. Por otro lado, no son pocas las veces que María, la periodista local, se acerca para documentar más detalles sobre su experiencia. Esta vez, más que por la curiosidad profesional, parece realmente interesada en desentrañar los conflictos internos y espirituales que la historia está sembrando, tanto en Juan como entre quienes le rodean. En el fondo, la comunidad se divide entre los que ven el accidente y la visión de Juan como un recordatorio de la presencia divina y aquellos que insisten en subrayar las leyes de la física y el azar. Esto no hace sino enriquecer las discusiones que se extienden más allá del pueblo, alcanzando incluso foros digitales y programas de debate local donde expertos en teología y ciencia intentan ofrecer su interpretación. A medida que las semanas avanzan, la historia no muestra señales de desaparecer. La creciente atención convierte a Juan en un símbolo, queriéndolo o no, de un fenómeno que, aunque envuelto en fuego, parece mantener vivo el interés por lo divino en una época de incertidumbres. La comunidad, ahora más viva que nunca, continúa su búsqueda, cada vez más convencida de que en el corazón de esta pequeña localidad yace una pregunta irresistible, la misma que no permite separar milagros de coincidencias. ¿Hasta dónde puede llegar la fe cuando alguien se atreve a creer? Juan se encontraba en una encrucijada que nunca imaginó enfrentar. Desde el accidente, su vida se había convertido en un torbellino de emociones y desafíos inesperados. A pesar de que había sentido una paz interior tras su milagrosa experiencia, el mundo exterior parecía decidido a poner a prueba su fortaleza. La noticia de su encuentro con la Virgen había despertado tanto admiración como escepticismo en la comunidad, pero ahora las dudas provenían de un lugar mucho más cercano: su trabajo. Su empleador, un hombre pragmático con poco espacio para lo intangible, había escuchado rumores sobre el incidente de Juan a través de los chismes populares que circulaban en el pueblo. Aunque inicialmente mostró empatía, pronto comenzó a cuestionar si Juan, después de tal experiencia, estaba en condiciones de seguir realizando su labor con los estándares requeridos. «Juan», le dijo con un tono medido, «entiendo que lo que viviste fue extraordinario, pero necesito estar seguro de que tu mente está en el trabajo. La seguridad es primordial aquí». Estas palabras resonaban en la cabeza de Juan mientras caminaba hacia su casa, sintiendo cómo el peso del mundo se acumulaba sobre sus hombros. Cada paso parecía más difícil que el anterior, cada pensamiento más confuso. Por un lado, sabía que lo que había vivido era real para él, un testimonio de fe que no podía ni quería refutar. Por otro, la presión de conformarse a la visión escéptica de los demás comenzaba a corroer su determinación. Esa noche, sentado en su pequeña sala de estar, los pensamientos de Juan se tornaron hacia su abuelo, un hombre de silencios profundos y convicciones firmes, quien siempre le decía que los momentos de prueba podían definir el carácter de uno. Recordó las historias de su infancia, las lecciones aprendidas bajo la sombra del viejo árbol en el patio trasero que siempre había significado arraigo y sabiduría para él. Su esposa, Marta, notando su aflicción, se sentó a su lado. «Juan, no tienes que llevar esta carga solo. Ha sido un tiempo difícil, pero estamos juntos en esto. ¿Qué piensas hacer?» Su voz suave pero fuerte fue un ancla en el mar tempestuoso en el que se encontraba. La calidez y comprensión en su mirada ofrecieron un respiro que necesitaba urgentemente. «Estoy tan dividido», confesó Juan con un suspiro profundo. «Por un lado, quiero aferrarme a lo que viví, a esa verdad que sentí tan claramente. Pero por otro, debo mantener esta casa, nuestro sustento. No sé cómo alinear estos dos aspectos de mi vida». Marta asintió, tomando sus manos entre las suyas como si esto pudiera transferir algo de su fuerza interior a él. «Piensa en lo que realmente importa para ti, Juan. ¿Qué te hace sentir más completo? ¿Qué es lo que no podrías dejar de lado sin perder una parte de ti mismo?
esa pregunta le caló hondo. Sabía que no podía traicionar su verdad sin perder su sentido de integridad, pero también comprendía que sin su trabajo, el bienestar de su familia estaría en peligro. Era un dilema que no se resolvía fácilmente. En ese momento, recordó las palabras del sacerdote con quien había hablado recientemente. «Las pruebas son puertas hacia la fortaleza interna», le había dicho el padre Álvaro. Tal vez, pensó Juan, esta era una de esas puertas. Comenzó a comprender que tal vez no se trataba de elegir entre dos caminos, sino de encontrar una manera de integrarlos. Determinado, Juan decidió abordar a su empleador con sinceridad. Expresaría su compromiso, no solo para realizar sus labores con eficacia, sino también para mantenerse fiel a su experiencia. Habría espacio para ambas realidades en su vida, si él mismo se lo permitía. Con este nuevo plan en mente, la ansiedad que había sentido comenzó a desvanecerse, dejándole una calma inesperada. Su decisión puso a prueba no solo su fortaleza personal, sino también la dinámica de su matrimonio y la relación con su comunidad y trabajo. Había comprendido que la vida, como cualquier auto en llamas del que lograra salir ileso, requería una conducción cuidadosa y ahora, más que nunca, debía encontrar un nuevo equilibrio. Los recuerdos de Juan con su abuela eran como destellos de sol en un día nublado, cálidos y llenos de paz. Desde pequeño, su abuela había sido una figura constante de amor y sabiduría en su vida, enseñándole no solo a rezar, sino también a escuchar los susurros del corazón cuando el mundo se volvía ruidoso. Revivía esos momentos tranquilamente, sentado en el pequeño huerto donde solían pasar largas horas juntos. Su memoria lo transportaba a un tiempo más simple, cuando su única preocupación era aprender la diferencia entre lo santo y lo mundano. «Mi niño», recordó que solía decirle con una suave caricia en la mejilla, «la fe es más que un rezo. Es un puente hacia lo que no podemos ver pero sentimos en el alma». Sus palabras resonaban ahora con más fuerza que nunca. Juan se encontraba perdido en estos pensamientos, cada recuerdo un anclaje, en medio de la tormenta de incertidumbre que su vida se había convertido desde el accidente. Pero en esos momentos compartidos encontraba consuelo, una reafirmación de que su fe no estaba errada ni su experiencia era un delirio. En sus paseos por el pueblo, Juan comenzó a prestar más atención a los pequeños santuarios que los vecinos habían levantado en sus patios, dedicados a santos y a la Virgen María, rodeados de flores marchitas y velas que titilaban suavemente en el viento. Estos altares eran testimonios tangibles de la devoción que corría por las venas de su comunidad, reflejando una intersección rica entre la religión católica y las tradiciones mexicanas más antiguas. Cada vez que pasaba frente a uno, Juan se detenía a orar, sintiendo ahora que compartía algo íntimo no solo con los dueños del altar, sino con generaciones pasadas que habían mantenido viva la llama de la fe. En un pequeño rincón del mercado local, descubrió una serie de objetos que le resultaron profundamente familiares: talismanes, rosarios hechos a mano, figurillas de santos talladas en madera. La vendedora, una mujer de edad avanzada con una sonrisa acogedora, lo saludó calurosamente. «Estos mantienen a raya el mal de ojo, hijo. ¿Buscas algo para protegerte o más bien para recordar?» Juan, con un nudo en la garganta, señaló un rosario que le recordó a uno que su abuela solía usar. «Para recordar», susurró, aceptando el rosario con manos temblorosas. Estas pequeñas prácticas eran como un bálsamo para las heridas de su espíritu, reforzando su conexión con un pasado que había empezado a dar por sentado. Encontró una serenidad renovada al participar en estos rituales, que no solo eran manifestaciones de su fe, sino también de su identidad cultural, rica y matizada. Cada vez que se unía a las procesiones locales o visitaba la iglesia donde había sido bautizado, sentía una conexión renovada con sus raíces, un recordatorio de que su experiencia trascendía lo personal para tocar las fibras de una herencia viva.
El retorno al cobijo de estas tradiciones lo ayudó a afrontar su lucha interna con más claridad, como si cada acto de devoción avivara una luz dentro de él. Esa luz, pensaba Juan, era lo que la Virgen había encendido en su corazón en ese fatídico día. Mostrándole un camino en medio de las llamas, comprendía que la fe, alimentada por su conexión cultural, era una fuerza poderosa y transformadora. Así, en cada encuentro con estos elementos que redefinían su legado, encontraba más respuestas que desenredos, más afirmaciones que dudas. Esta reconexión gradual no solo estabilizó su espíritu, sino que le proveyó nuevas perspectivas para enfrentarse a las críticas y escepticismos que todavía se alzaban en su entorno cotidiano. Ahora en cada amanecer se levantaba con un propósito renovado, determinado a alimentar esa voz interna de certeza que su abuela había ayudado a gestar. A medida que se reencontraba con sus raíces, un deseo profundo de compartir estas experiencias comenzaba a surgir lentamente dentro de él, como un brote dispuesto a florecer al llegar la primavera, en el momento justo. Desde aquel momento crucial en que Juan Pérez emergió de las llamas ileso, su perspectiva del mundo había cambiado para siempre. Aunque al principio había sido difícil manejar el escepticismo y las dudas, tanto de sus allegados como de desconocidos, lentamente encontró una fuerza interior que no sabía que poseía. A cada nuevo desafío, respondía con una paciencia y serenidad que desconcertaban a muchos. En las semanas siguientes al incidente, Juan dedicó tiempo a una introspección profunda. Necesitaba entender más a fondo la experiencia que había vivido. Mientras otros o bien se aferraban al escepticismo o intentaban racionalizar su experiencia, Juan había comenzado a aceptar que, independientemente de cómo otros lo percibieran, para él, aquel encuentro con lo divino había sido real y transformador. A medida que fue calmándose la tormenta de atención mediática y curiosidad, Juan encontró en el silencio una paz invaluable. En esos momentos de quietud surgió una epifanía. Debía usar su experiencia para un propósito mayor. Estas reflexiones lo llevaron a redirigir su vida y pensar en cómo podía retribuir. Así fue como, un domingo por la mañana, mientras caminaba por las viejas calles de su pueblo, se topó con el pequeño recinto de la iglesia local. Allí, en el ambiente tranquilo y acogedor, conversó con el padre Emilio, un sacerdote que, aunque escéptico al inicio, se había impresionado por la sinceridad y la determinación de Juan. El padre Emilio, en su sabiduría y conocimiento de la comunidad, sugirió que Juan compartiera su experiencia en un próximo evento benéfico de la iglesia. Era una oportunidad para conectar con otros, no solo a través de su historia, sino a través de actos concretos que ayudaran a aquellos que estaban perdidos o necesitados. Al principio, Juan dudó. No se consideraba un orador ni un líder espiritual. Sin embargo, comprendió que su cometido iba mucho más allá de las simples palabras. Era un llamado a la acción que resonaría con aquellos que, como él, buscaban algo esencial en sus vidas. Durante los días anteriores al evento, Juan se sumergió fervientemente en la planificación. Se reunió con voluntarios, organizó colectas y alianzas para reunir fondos y materiales necesarios para ayudar a las familias más desfavorecidas del pueblo. Con cada paso que daba, se sentía más fortalecido y enraizado en su nueva misión. El día del evento finalmente llegó. La iglesia estaba repleta de fieles, curiosos y personas que habían escuchado sobre la increíble historia de Juan. Sin embargo, más que por la historia, parecían estar allí por la promesa de esperanza y renovación. Juan se dirigió al micrófono, mirando con tranquilidad el rostro expectante de la multitud. Compartió con humildad lo vivido, recalcando el verdadero mensaje que había rescatado de su experiencia, el poder de la fe, la unidad y la compasión. Expresó que cada uno de ellos tenía la capacidad de experimentar milagros, no como manifestaciones sobrenaturales, sino en pequeños actos cotidianos de bondad y generosidad. La reacción fue emotiva. Muchos fueron conmovidos por sus palabras, otros
reflejaron sus emociones con lágrimas o sonrisas de comprensión. Concluida la presentación, Juan sintió una carga levantarse de sus hombros. Había encontrado una claridad que había estado buscando, un sentido de misión que iba más allá de su propia salvación. En ese instante decisivo, comprendió que al compartir su verdad, no solo había ayudado a otros, sino también a sí mismo. Este nuevo enfoque le permitió ver su vida y sus desafíos como oportunidades para hacer el bien. Movido por este impulso, Juan aceptó la invitación de participar en otros programas de la iglesia. Su vida estaba tomando un curso que nunca hubiera imaginado antes del accidente, pero que ahora sentía profundamente correcto. Reconectó con su fe, la comunidad y, más crucialmente, consigo mismo. Esta transición marcó una nueva etapa. Con la certeza de que cada paso lo acercaba más a su propósito, Juan dio inicio a un nuevo capítulo, confiando plenamente en las palabras de su abuela. Los milagros están en cada uno de nosotros, solo hay que verlos con el corazón abierto. La tarde estaba teñida de tonos naranjas y rojos cuando las luces del auditorio comenzaron a atenuarse, dejando solo un resplandor suave sobre el escenario, donde Juan Pérez se encontraba de pie, su figura sencilla y humilde, enfrentándose a una multitud que llenaba el local. El murmullo del público se desvaneció poco a poco, hasta quedar en un silencio expectante, un vacío sonoro que palpaba la disposición de todos para escuchar. Juan, con un papel en mano pero sin mirarlo, respiró profundamente, cerró los ojos un momento y dejó que las palabras fluyesen desde el lugar más honesto de su corazón. A partir de aquel día maravilloso y aterrador en la carretera, mi vida cambió en formas que nunca imaginé, comenzó Juan con su voz vibrando de emoción contenida. Su mirada recorría el auditorio, encontrándose con los ojos de desconocidos y conocidos por igual, incluyendo a su familia que, con el tiempo, volvió a su lado en muestra de apoyo. Igualmente entre el público estaba María, la periodista local, su presencia una prueba del poder de las historias para conectar vidas. En su relato, Juan describió el momento del accidente, cómo el calor sofocante del fuego parecía consumirlo hasta que todo se reveló ante sus ojos en aquel instante trascendental. La aparición calmante y radiante que él, sin vacilar, reconoció como la Virgen María. Su voz temblaba un poco cuando compartía la seguridad inesperada que había sentido. Una paz que no vino de la lógica, sino de la fe profunda e inquebrantable. A medida que las palabras brotaban de él, Juan notaba las reacciones en el público. Algunos lloraban en silencio. Otros se miraban entre sí y asintiendo, encontrando eco en sus propias vivencias de fe y suerte inexplicable. En ese instante, Juan se dio cuenta de que todos estaban conectados por historias similares, compartiendo un terreno común, tejido por experiencias personales y colectivas de milagro, lucha y esperanza. Los conflictos que había enfrentado desde ese evento milagroso también aparecieron en su narración, en particular, la incomprensión y duda que surgieron entre su familia y amigos. Con cada palabra, sintió cómo la carga de esos recuerdos se aligeraba, convirtiéndose en el motivo de reconciliación con aquellos que más amaba. Al hablar de su reconciliación con sus seres queridos, las sombras de duda y desconfianza que alguna vez fueron dominantes en su vida parecían disiparse en el resplandor del perdón y la aceptación. Terminado su relato, Juan se quedó en silencio por un momento, dejando que su mirada acariciara aquellos rostros llenos de expectativa y emoción. Finalmente, concluyó con una sonrisa cálida y agradecida, diciendo que cuando comparte su historia, no solo busca recordar su propio camino de milagro, sino inspirar a cada uno de los presentes a mirar con nuevos ojos y un corazón abierto cualquier desafío que se le presente. Al terminar, una ovación se elevó desde el público, un tumulto de aplausos que resonaba con energía positiva y calor humano, como un abrazo colectivo. En ese instante, la sala entera parecía unirse en un entendimiento silencioso, reconociendo que el coraje y la fe no solo transforman vidas individuales, sino también comunidades enteras.
Los aplausos continuaron por varios minutos, llenando el espacio con una vibración que penetraba hasta los rincones más oscuros de cualquier duda que pudiera quedar. Reconociendo esa ola de energía y cariño, Juan bajó la cabeza ligeramente, en un gesto sincero de humildad y agradecimiento antes de dejar el escenario, sintiendo que había compartido más que una historia, había creado un puente entre todas aquellas personas presentes y el mensaje intemporal de fe y redención. Así, con el corazón ligero y el espíritu renovado, Juan aceptó el reconocimiento y amor de su comunidad, sabiendo que su historia no terminaba ahí, sino que apenas comenzaba, multiplicándose en las vidas de otros. Juan Pérez, ahora visto por muchos como un símbolo de resistencia y fe inquebrantable, se levantó de las cenizas de su experiencia, casi trágica, con una nueva perspectiva sobre la vida. Su transformación personal no solo impactó a quienes lo rodeaban, sino que también dejó una impresión duradera en él mismo. Se podía sentir una calma renovada y un sentido de propósito que antes no había estado tan presente en sus días. Miraba hacia el horizonte, contemplando un sol que parecía brillar con más intensidad que nunca. Desde el evento en la carretera, Juan había empezado a encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida, aquellas que antes le resultaban triviales o cotidianas. Cada amanecer era ahora un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la capacidad de cambiar con cada nuevo día. Había alcanzado una serenidad que le dio una claridad antes desconocida. Con esta paz interna, Juan tomó una decisión firme. Emplearía su experiencia para dar esperanza a otros. Comenzó a participar activamente en su comunidad, organizando charlas donde compartía su relato con aquellos que buscaban consuelo y fuerzas renovadas. No era solo su historia la que cautivaba, era su autenticidad, su emotiva conexión con el público, la que inspiraba a una multitud sedienta de fe y de nuevos comienzos. En estos encuentros, Juan no solo narraba el milagro de su escape del auto en llamas, sino también las luchas y resurgimientos, convirtiéndose en un ejemplo vivo de cómo un corazón humilde y devoto puede redefinirse ante la adversidad. Hacía hincapié en la importancia de la comunidad y la fe colectiva, subrayando que no estaba solo en su camino hacia la recuperación espiritual. Las palabras de Juan no solo resonaban, sino que también sembraban semillas de cambio en el corazón de su audiencia. Con el apoyo de su amigo Carlos y María, la periodista cuyo interés inicial por su historia se había transformado en una amistad sincera, Juan planificó y ejecutó varias actividades comunitarias destinadas a reforzar los lazos sociales y espirituales en su pueblo. Organizó campañas para ayudar a los necesitados, eventos caritativos que no solo reunieron recursos financieros, sino también corazones solidarios listos para ofrecer compañía y apoyo. El impacto de estas acciones fue tangible, los lazos comunitarios se fortalecieron y las personas comenzaron a ver a Juan como un líder natural, guiado no por poder o prestigio, sino por compasión y empatía. La fe de Juan, profundamente arraigada en su experiencia personal con lo divino, se extendió como un reguero de esperanza entre sus vecinos, quienes poco a poco dejaron de ver el suceso como un mero accidente para entenderlo como una fuente de inspiración y superación. A medida que su influencia crecía, Juan nunca perdió de vista sus humildes comienzos ni la sinceridad de sus intenciones. Aprovechando esta nueva oportunidad, se dedicó a apoyar causas que resonaban con su propia experiencia de vida, buscando siempre maneras de devolverle algo a su comunidad. Organizó talleres de habilidades técnicas para jóvenes, aprovechando su propia experiencia como mecánico, y otorgó becas que permitían a los niños acceder a una educación que asegurara un futuro mejor. Cada proyecto y cada historia compartida contribuían a cimentar la nueva identidad de Juan, consolidándolo como un ejemplo de lo que puede alcanzarse cuando alguien se atreve a creer en lo imposible. Su espíritu se convirtió en una fuerza trascendente que unía a unos y otros, creando una tela de solidaridad que enriquecía el tapiz de su comunidad. Mientras Juan continuaba su labor, reconocía que su camino no estaba definido únicamente
por eventos sobrenaturales, sino por cada acto de bondad, por cada vida que tocaba con su historia de fe y milagro. Sin perder nunca la humildad, abrazaba la gratitud por el milagro que le dio una segunda oportunidad, usando cada día para fortalecer los cimientos de un legado de amor y perseverancia que rebasaba cualquier frontera personal que una vez pudiera haber tenido. Después de todo lo vivido, Juan Pérez se encontraba una tarde serena sentado en el pequeño balcón de su modesta casa. Desde ahí miraba al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de un naranja intenso. Reflexionaba sobre cómo un solo momento, aquel increíble encuentro con lo divino, había transformado para siempre su existencia. Recordaba cómo antes del accidente se había sentido atrapado en una rutina monótona, acosado por las preocupaciones cotidianas. El coche en llamas y la aparición de la Virgen María se habían convertido en el umbral hacia un nuevo capítulo en su vida. El viento templado del atardecer acariciaba su rostro, y con cada brisa Juan sentía una renovada sensación de paz. Su mente volvía a ese instante milagroso con una claridad que lo emocionaba y al mismo tiempo lo llenaba de humildad. Las experiencias extraordinarias, pensaba, suelen germinar en el terreno de lo cotidiano sin aviso, transformando por completo nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. A medida que reflexionaba, agradecía las bendiciones recibidas y la oportunidad de reconectar con su verdadera esencia. La comunidad que antes dudaba de su relato, ahora había comenzado a verlo con otros ojos, inspirada por su sinceridad y fortaleza. Su historia había sido una semilla de curiosidad y esperanza entre sus vecinos, pero sobre todo, había servido como un puente hacia su interior, hacia una verdad que necesitaba abrazar. Juan sabía que no había sido un viaje fácil, y sin embargo, cada desafío había aportado algo invaluable a su crecimiento personal. Desde el apoyo de su amigo Carlos, pasando por las palabras de aliento del sacerdote, hasta las críticas y el escepticismo, todo había teñido su camino de una sabiduría inesperada. Su fe, antes un pilar silencioso, se había convertido en el lienzo sobre el cual empezaba a pintar una vida reconfortada por el amor y la comunidad. Con este nuevo propósito en mente, Juan había decidido dedicar su vida a contar historias como la suya, que llevaban consigo un mensaje de fe y superación. Desde su intervención en el programa benéfico de la Iglesia, había entendido que su camino consistía en compartir no solo su experiencia única, sino también la resiliencia que había encontrado al enfrentar sus mayores miedos e inseguridades. Por eso, ahora dirigía su mirada a todos aquellos que, como él, podían estar esperando un signo, una chispa que iluminara su oscuridad personal. Si esta historia te inspiró, dijo Juan con la voz firme a una audiencia invisible, no olvides suscribirte para descubrir más relatos que transforman vidas. Más allá de la cámara, sentía que cada palabra era un puente, una invitación a no solo escuchar, sino a participar en una comunidad de creyentes en lo extraordinario. Por último, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como determinación, añadió: haz clic en nuestro siguiente video para más historias de fe y superación. Con estas sencillas acciones, Juan esperaba llegar a otros corazones, a esas almas que, en su búsqueda, podían encontrar refugio y esperanza en las experiencias que él y tantos otros estaban listos para compartir. El crepúsculo envolvía su hogar cuando finalmente se levantó del asiento y entró en su casa, donde su familia lo esperaba con una luz encendida. En ese espacio cálido, comprendió que el verdadero milagro no solo había ocurrido aquel día en la carretera, sino que seguía floreciendo un paso a la vez en cada decisión que tomaba. Así, con cada historia contada, con cada persona tocada, Juan continuaba su misión, celebrando la extraordinaria belleza de la vida y la fe que, como una llama perpetua, seguía iluminando su camino.